Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mi Molesta Opinión. Como todos sabéis, Drácula, la célebre novela de Bram Stoker, pues es una de las obras que más veces se ha sido adaptada al cine. Es difícil precisar cuántas películas han tomado como base la historia de este conde vampiro, del conocido conde vampiro a lo largo de los años, pero a lo largo del último siglo ha habido pues adaptaciones de distintas nacionalidades, presupuestos, enfoques, etc. Y hay fuentes pues que hablan de que se han hecho más de 200 películas basadas en este libro. Y no hablo ya solo del pasado, ¿no? Sino que el personaje aún sigue vivo y es habitual que se estrenen pues periódicamente títulos con Drácula como protagonista. Sin ir más lejos, en 2023 se estrenó, aunque no en España, El último viaje del Demeter, una película bastante interesante que se centraba pues en un pequeño episodio de la novela de Stoker, la terrorífica travesía de la goleta Demeter que trasladó al vampiro, al conde Drácula, desde los Cárpatos a Londres. Yo, que soy un completo enamorado de la novela y que aún no he encontrado esa adaptación definitiva al cine, siempre estoy pendiente pues de cualquier proyecto que surja sobre esta novela, ¿no? Pero si El último viaje del Demeter, película dirigida por Andrew Overdahl, quien cuenta en su filmografía con títulos bastante valorados como Trollhunter o sobre todo la interesante La autopsia de Jane Doe, y contaba con un presupuesto notable y una película pues muy bien acabada, la verdad es que ni siquiera llegó a nuestras pantallas, pues lógico suponer que existan adaptaciones de Drácula pues de las que ni siquiera tenemos noticias, ¿no? Pero entre aquellas de las que sí tenemos noticias está por supuesto pues el nuevo remake de Nosferatu, dirigido por Robert Eggers, que será estrenado a finales de este 2024. El primer Nosferatu se estrenó hace más de un siglo, en 1922. Se trata de una obra cumbre del cine mudo, del expresionismo alemán, y el título más conocido es su director Friedrich Wilhelm Murnau. Y curiosamente es una de las mejores adaptaciones de la novela de Drácula. Y digo curiosamente porque en realidad no se trata de una adaptación, o al menos no de una adaptación oficial, ¿no? Ya que se rodó sin que Murnau pues hubiera podido conseguir hacerse con los derechos de la novela, y se rodó, digamos, por de extranjis y de forma pues alegal. De ahí que el nombre de Drácula y de ninguno de los personajes pues aparezca en la película. Pero aunque la película y la trama se toma muchas libertades respecto al libro original, pues es obvio que se trata de la misma historia, ¿no? Y queda claro también pues de dónde procede su inspiración, ¿no? De hecho, la vida de Stoker demandó al estudio y ganó. Y ganó un juicio que sentenció pues que había que destruir todas las copias de la película. Afortunadamente, algunos distribuidores escondieron algunas de estas copias y gracias a eso pues la película sobrevive un siglo después y la hemos podido disfrutar por las generaciones que han venido después, ¿no? Este primer Nosferatu fue objeto de un remake de 1979 a cargo de Werner Herzog y protagonizada por Klaus Kinski, que tendría una secuela italiana en el 88, también protagonizada por Kinski, la cual yo la verdad es que no he visto nunca. Personalmente me gusta mucho la película de la original de Murnau, pero no soporto demasiado la versión de Herzog. Así que espero con muchas ganas el remake de Eggers, porque Eggers es un director de prestigio que en su corta filmografía pues cuenta con títulos muy valorados por la crítica como La Bruja, El Faro o El Hombre del Norte. Es un realizador muy interesante y que cuenta en este caso con un reparto también brillante, ¿no? Con Bill Skarsgård encarnando a este trasunto de Drácula, que es el conde Orlok, también con Aaron Taylor Johnson, con Willem Dafoe y con Nicholas Hoult en distintos papeles. Pero aparte de este proyecto del remake de Nosferatu, del que se viene teniendo noticias hace tiempo, recientemente yo al menos he descubierto que existe otra adaptación de Drácula en marcha, esta vez a cargo de Luc Besson. Imagino que todos sabéis quién es Luc Besson, pero si alguien no está al tanto, pues puedo decir que es un director de cine, guionista y productor francés, quien tras comenzar su carrera como director en los 80 con películas como Subway o El Gran Azul y estrenar a principios de los 90 algunos de sus títulos más significativos como Nikita, León el Profesional, que es una de sus películas más estimadas y tal vez mi favorita del director, aunque es cierto que hace mucho que no la veo y debería revisarla, o también El Quinto Elemento, la cual personalmente no soporto, pues se lanzó un poco al cine más comercial y ha hecho fortuna a lo largo de estas décadas pues promocionando, dirigiendo, escribiendo o simplemente produciendo sagas de acción como Transporter o Taken, la saga de animación Arthur, o lanzando una y otra vez distintas películas que son básicamente remakes o distintas versiones de Nikita, como puede ser Ana, Lucy, Colombiana, etcétera, etcétera. Pues bien, con este currículum, ¿qué puede salir mal en este proyecto, no? Personalmente no tengo demasiadas expectativas acerca de esta película, de esta nueva adaptación de Drácula, ya que con la trayectoria de Besson dudo mucho que pueda rodar una película que sea de mi gusto. Pero por si fueran pocas las dudas que me despierta su director, lo que ha trascendido sobre la trama de la película solo hace que aumentar mis recelos. El título de la película ya es inquietante, ¿no? Se titula Drácula, una historia de amor. Y la sinopsis que aparece en IMDb es la siguiente. Tras la muerte de su esposa, un príncipe del siglo XV renuncia a Dios y se convierte en vampiro. Siglos más tarde, en el Londres del siglo XIX, ve a una mujer parecida a su difunta esposa y la persigue, sellando así su propio destino.
Y según se ha informado, pues la película pretende explorar el origen del famoso vampiro, enfocándose especialmente en la dramática historia de amor entre Vlad y su esposa. Un Drácula Origins, vamos. Está claro que cuando se adapta a una obra previa se tiene todo el derecho al mundo a alterar todo lo que se quiera del material original. Uno paga sus derechos y bueno, pues como hacía Hitchcock, pagaba los derechos de una novela o un relato, leía y tiraba a la basura lo que le sobraba y utilizaba lo que quería. Y uno puede pues cambiar todos los elementos que considere oportunos, sea los personajes, sea la trama, sea el enfoque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablando desde mi punto de vista personal, hay dos elementos clave en este proyecto que hacen que mis esperanzas acerca de esta película tiendan a cero, aparte de la involucración del propio Besson. Primero, el que se centre en los orígenes del monstruo, algo que ya se hizo, por ejemplo, justo hace 10 años en aquel Drácula Untold protagonizado por Luke Evans, y este recurso de retrotraerse a los orígenes personalmente no me interesa nada. Personalmente estoy aburrido de que se bucee de forma innecesaria en el origen del monstruo, ¿no? Se llame Freddy Krueger, Michael Myers, Hannibal Lecter o Drácula. Porque el problema no es solo que el abundar en estos orígenes del personaje acaben un poco con la magia o el misterio del personaje. Lo peor es que creo que a veces se trata, al contar estos inicios, de justificar de alguna manera el comportamiento de estas fuerzas del mal, lo cual a mi entender le resta potencia a los personajes al intentar que el espectador empatice con ellos y que entienda pues que de alguna manera que su comportamiento tiene alguna justificación. Y en segundo lugar, y para mí lo peor de todo, es olvidar el carácter terrorífico de la obra original para centrarse en la historia de amor y el drama, lo cual odio personalmente. Para mí Drácula es una novela de terror en la que un grupo de amigos se enfrenta a un terrible monstruo que no demuestra ningún sentimiento positivo, un depredador que solo busca su propia supervivencia, y de ahí que tenga pues bastante tirria, por ejemplo, la que está considerada mayoritariamente pues como la mejor adaptación de la obra de Stoker, que es el Drácula de Coppola del 92. A la cual ya dediqué un vídeo hace tiempo y a cuya trama, al menos a priori, recuerda mucho este proyecto de Luc Besson. Pero a gustos personales aparte, lo que más triste me resulta de todo esto es que a causa de las adaptaciones directas de la novela de Drácula y que a los sucedáneos derivados de aquella película, como puede ser la saga Crepúsculo o la saga de Entrevista con el vampiro, pues gran parte del público que obviamente no ha leído nunca el libro, pues Drácula para ellos es un personaje dramático, un antihéroe romántico, en lugar del monstruo implacable y sediento de sangre que plasmaba la obra de Stoker. Pero bueno, volviendo al proyecto de Besson, Drácula está interpretado por Cabell Landry Jones, quien ya protagonizó Dogman, la anterior película del director francés. Es un actor con una cara rara, bastante inquietante, y que seguramente pues podemos recordar de películas como Déjame salir, Tres anuncios en las afueras, o los más frikis, pues como el mutante Banshee en aquel X-Men primera generación. Y tenemos en el reparto también a Christoph Waltz, quien también está involucrado en el Frankenstein que está preparando Guillermo del Toro. Es curioso que un actor trabaje casi al mismo tiempo en sendas adaptaciones de las que posiblemente pues, son las novelas más legendarias del género fantástico. Por otra parte, se comenta que se trata de una película de gran presupuesto para tratarse de una producción europea, pero que no alcanzará las cifras de Valerian y La ciudad de los mil planetas, otro de los títulos que dirigió Besson en el 2017 y que supuso pues posiblemente su mayor batacazo comercial, ya que tuvo un presupuesto de casi 180 millones y solo recaudó 225, lo que se dice pues un ostión en toda regla. Pero bueno, todo esto son solo mis impresiones personales a priori de una película que aún no se ha estrenado, ¿no? Me interesa por tratarse de una película de Drácula, pero el resto del proyecto pues me desmotiva bastante, ¿no? Por no decir completamente. Pero obviamente habrá que ver la película, esperar ver la película para poder juzgarla con justicia, ¿no? Algo que podremos hacer pues en algún momento indeterminado a lo largo de 2025 y solo entonces pues podremos evaluarla de verdad. Ojalá tenga que comerme mis palabras. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.